Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, nacido de su sierva egipcia Agar, como parte de un plan concebido por Sara, la esposa de Abraham, quien no podía concebir hijos. Sara ofreció a Agar a Abraham como concubina, con la esperanza de poder darle un hijo. Ismael nació cuando Abraham tenía unos 86 años. Más tarde, cuando Abraham tenía 100 años, Sara dio a luz a su propio hijo, Isaac, cumpliendo así la promesa de Dios de tener una descendencia numerosa para Abraham y Sara a pesar de su avanzada edad. Ismael creció junto a Isaac, pero eventualmente surgió tensión entre ellos y sus madres. Sara, preocupada por el futuro de su hijo Isaac y queriendo asegurar su herencia, le pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael. De mala gana, Abraham envió a Agar e Ismael al desierto, donde vagaron en busca de agua y comida. Dios escuchó el clamor de Agar y prometió proteger a Ismael y convertirlo en una gran nación. Ismael creció hasta convertirse en el antepasado de los árabes, como lo prometió Dios. Estableció su vida en regiones que hoy forman parte de lo que se conoce como Península Arábiga. Su descendencia acabó fundando varias tribus árabes. Esta es una historia significativa en el contexto bíblico y tiene importantes implicaciones históricas y culturales, especialmente considerando la relación entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, que incluye a los israelitas. La narrativa de Ismael es parte fundamental de las tradiciones abrahámicas, que incluyen el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sara era estéril y, según la costumbre de la época, ofreció a su sierva Agar a Abraham para que generara un heredero para la familia. Así nació Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Abraham amaba a Ismael e incluso le pidió a Dios que lo considerara su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael tenía 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, quien en ese momento tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió que un descendiente de su propia esposa, Sara, sería el heredero prometido. Dios también ordenó que todos los hombres de la casa de Abraham fueran circuncidados como señal del pacto entre Dios y Abraham. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, y algunas tribus árabes siguen esta práctica hasta el día de hoy. Poco después de la circuncisión de Ismael, nació Isaac, el hijo biológico de Abraham y Sara. El nacimiento de Isaac provocó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar. De hecho, incluso antes de que naciera Ismael, Sara y Agar ya se habían peleado. Agar terminó huyendo al desierto por miedo a Sara. En el desierto, se le apareció el ángel del Señor y le ordenó regresar a la casa de Abraham. También fue en el desierto donde el ángel le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamara Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, porque el Señor escuchó la angustia de Agar. El desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando destetaron a Isaac. Durante la fiesta del destete de Isaac, Ismael se burló de él. Sara se ofendió mucho y exigió que Abraham despidiera a Agar y a su hijo. La petición de Sara de expulsar a Agar e Ismael iba en contra de las costumbres de la época. Según las regulaciones de aquella época, Ismael era considerado hijo legítimo no solo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por un sirviente personal de Sara. En casos extremos, el hijo de un amo y un sirviente podía ser degradado del estatus familiar, pero nunca podía ser expulsado. La petición de Sara causó gran disgusto a Abraham, pero Dios una vez más le habló al patriarca y le aseguró que no debía preocuparse, ya que el Señor cuidaría del hijo de la sierva y también le daría una gran descendencia. El texto bíblico dice, y esta palabra le pareció muy mala a los ojos de Abraham a causa de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no sea malo ante tus ojos respecto al muchacho y a tu sierva. En todo lo que Sara te diga tú, escucha su voz, porque Isaac será llamado descendencia tuya. Pero también haré una nación del hijo de este siervo, porque es descendencia tuya. Después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y a su hijo. Se llevaron pan y agua, pero en algún momento se acabó el agua y pensaron que iban a morir. Sin embargo, Dios intervino para salvarlos. Después de ayudarlos a ambos, Dios una vez más renovó su promesa a Agar, garantizándole que haría de Ismael un hombre próspero. El texto bíblico relata que,
Cuando se acabó el agua de la botella de Agar, ella colocó al niño debajo de uno de los árboles y se alejó, sin poder presenciar la muerte de su hijo. Pero Dios escuchó la voz del niño y envió un ángel del cielo para consolar a Agar, diciéndole que no temiera, porque Dios había escuchado el llanto de Ismael. Luego, el ángel le mostró a Agar un pozo de agua, lo que les permitió sobrevivir. Ismael creció en el desierto y se volvió hábil como arquero. Él y su madre, Agar, vivieron juntos en el desierto de Beerseba y luego en el desierto de Parán. Aunque Isaac fue reconocido como el único heredero de Abraham, Ismael y los demás hijos de Abraham continuaron viviendo sus vidas, cada uno siguiendo su propio camino. Abraham, junto con sus concubinas, fue bendecido por Dios, y esto incluía la concesión de bienes materiales. Tanto el hijo de Agar como los hijos de Keture recibieron una parte de la riqueza del patriarca cuando llegaron a ser adultos. No hay ningún registro de desacuerdo entre Ismael e Isaac en la Biblia. Por el contrario, los dos parecen ser los responsables del entierro de Abraham en la cueva de Macpela. Ismael llegó a ser conocido como un gran cazador y hábil con el arco y la flecha. Su madre, Agar, le encontró una esposa egipcia, con quien tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en el libro del Génesis, en el capítulo 25, entre los versículos 13 y 15. La relación es la siguiente: Nebaioth, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, De, Asta, Hadad, Tema, Jetur, Naphis, Kedem. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes bíblicos como familias tribales específicas. Estos descendientes de Ismael formaron varias tribus árabes, contribuyendo a la diversidad étnica y cultural de la región. Ismael y sus descendientes ejercieron una influencia significativa en los tiempos bíblicos. Los descendientes de Ismael a menudo se identifican como ismaelitas en la Biblia y estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ismael murió a la edad de 137 años y, aunque la Biblia no menciona explícitamente dónde fue enterrado, la tradición musulmana sostiene que fue enterrado en la Kaaba de la Meca. La historia de Ismael es igualmente importante en el Islam, donde se le considera un profeta y uno de los patriarcas de la fe islámica. Según la tradición islámica, Ismael es visto como el padre de los árabes y venerado como modelo de fe y paciencia. Soportó la separación de su familia y las dificultades de vivir en el desierto. Aunque Isaac era el heredero legítimo de Abraham, la Biblia menciona que antes de morir, Abraham dio regalos a sus otros hijos, incluido Ismael. Estos regalos simbolizaron el reconocimiento y la bendición de Abraham para todos sus hijos. Según la Biblia, Ismael es considerado el progenitor de los ismaelitas, a menudo asociados con los árabes. Este vínculo es significativo en términos de ascendencia, y algunas personas interpretan la relación entre Israel y los palestinos como una afirmación de esta ascendencia árabe, buscando así reclamar derechos históricos sobre la tierra en la región de Palestina, que se considera la tierra prometida. Aunque Ismael no era el hijo prometido por Dios a Abraham, Dios aún se preocupaba por él y fue él quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto específico establecido con Isaac. Ismael fue bendecido con una gran descendencia, que también estaba organizada en una estructura tribal de 12 clanes, al igual que los descendientes de Isaac. Esta bendición divina resalta la importancia y relevancia de Ismael en la historia bíblica y la tradición religiosa. El carácter de Ismael fue descrito por Dios de una manera que enfatizaba la vida nómada de sus descendientes y la posición que ocuparía su pueblo en relación con los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Así, en varios pasajes bíblicos, los ismaelitas y los madianitas son básicamente considerados el mismo pueblo. Actualmente, el pueblo árabe remonta su descendencia a Abraham, principalmente a través de Ismael. En general, la historia de Ismael en la Biblia va más allá de una simple biografía personal. Su historia, a diferencia de la de Isaac,
revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael fue fruto de una relación natural entre dos individuos fértiles, Abraham y Agar. Isaac, por otro lado, fue el resultado de un nacimiento sobrenatural que demostró el gran poder de Dios al permitir que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. Esta es la historia de Ismael, hijo de Abraham y padre de los árabes.